Buen día. En este video seguiremos examinando listas en Python. En videos anteriores definimos lo que era una lista y también hablamos sobre los métodos de una lista. Estuvimos indicando que hay tres maneras para procesar listas, para manipular las listas, ¿no? Recordando que las listas son datos que son estructurados o compuestos, es decir, que tienen más de un valor, se representan con corchetes y los elementos separados por comas. También son mutables, podemos cambiar su composición, añadir o remover elementos durante la ejecución de un programa. ¿Sí? Anteriormente vimos los métodos, pues como las listas son objetos, pues por lo tanto tienen sus métodos y Python provee varios métodos para las listas. Algunos que eran para añadir elementos, para remover elementos, para buscar elementos o para borrar la lista. ¿Sí? También hay otra manera de procesar listas que es a través de funciones, ¿no? Es decir, vamos a ver varias funciones built-in, o sea, construidas en Python que nos permiten manipular listas. En un futuro también podemos definir nuestras propias funciones, las user-defined funciones que estaremos viendo más adelante. Por el momento estudiaremos las funciones built-in que nos provee Python para manejar listas. También existen operadores que nos provee Python, en este caso nos provee dos operadores, el operador de suma y el de multiplicación. El operador de suma se parece al operador aritmético, pero realmente no suma listas, sino que más bien concatena listas, las encadena una detrás de la otra. Y el operador de multiplicación, que se llama el operador de repetición en listas, que veremos más adelante. Ahora estaremos discutiendo o examinando, abordando las funciones built-in que nos da Python para manipular listas. Las funciones que tenemos disponibles en Python built-in, construidas en Python para manipular las listas, son las siguientes: len, sum, min, max, sorted. Fíjense que las he puesto en violeta porque ese es el color que nos ofrece el intérprete cuando estamos examinando la sintaxis. Así que veamos cada una de estas funciones. Recuerden, estos no son métodos, son funciones que aplican sobre listas. Veamos primero len. Length es una abreviación para length, para la longitud de la lista. Y esta tiene un argumento que es la lista y nos devuelve el número de elementos que tiene la lista. Muy sencillo. Por ejemplo, si tenemos esta lista, 2, 3, 5, 7, 11, esta, y buscamos el len de primo, fíjense la sintaxis, len la función con argumento la lista, pues nos va a decir cuántos elementos tiene la lista y los podemos contar: 1, 2, 3, 4, 5 y nos devuelve 5. ¿Bien? No es nada, es muy sencilla, ¿no? Por otro lado, si tuviéramos el len recuerden que esta es la lista vacía o la lista nula, como no tiene elementos, si escribiéramos len de la lista nula, pues nos va a devolver 0 porque no tiene elementos, está vacía, tiene 0 elementos. Vamos a ver, por ejemplo, aplicar len de nuevo, pero en este caso para una lista de nombres. Fíjense que hay 1, 2, 3, 4 nombres. Así que si buscamos len de nombres, nos devuelve 4. Fíjense que nos devuelve ese valor, o sea que podemos utilizar ese valor posteriormente para cualquier cómputo o ciclo for o como fuera. Así que esa es la función len. Veamos la función sum. La función sum, como dice su nombre, es una función built-in que nos devuelve la suma de los elementos de una lista. Tiene un solo argumento que es la lista. Naturalmente, muchas veces necesitamos sumar, especialmente cuando son listas numéricas. En este caso tenemos una lista de 3 números enteros, 78, 82, 80. Son datos, nos devuelve la suma, que la podemos utilizar entonces quizás para calcular la media o para cualquier otro cómputo que necesitemos, ¿no? Fíjense que las listas no tienen que ser positivas, pueden tener números negativos. Si sumamos esta lista de números, pues nada, negativo 6, porque negativo 3 más negativo 1 más negativo 2 es negativo 6. Tampoco tienen que estar ordenadas las listas. ¿Bien? Ahora, veamos sum aplicada a una lista de nombres. Aquí tenemos una lista que tiene a Ana, a Joe y a Bill. Tiene esos 3 nombres y tratamos de sumar los nombres. Hubiéramos pensado que cómo es posible sumar
Ana, Joe y Bill. Nos parecería un tanto extraño y de hecho lo es. Y Python nos va a dar un error y nos dice type error, unsupported operand, type for mass, o sea, para la suma, int and string. No se puede entonces sumar cosas que son strings. Así que ahí tenemos una situación donde las listas no deben contener cadenas de caracteres porque no hace sentido sumar esas listas. Bueno, vamos a discutir ahora la función min. La palabra lo dice, otra función built-in que nos devuelve el menor de una lista de datos. Tiene un argumento que es la lista. Aquí tenemos estos datos, en este caso es una lista de 3 números float con decimal y la desplegamos y el mínimo pues será el 78 y nos devuelve el valor min. Veamos ahora min aplicado a una lista de cadenas de caracteres, ¿no? Bill, Ann, Eric y Dave. Fíjense que esta es nuestra lista y en este caso mínimo hace sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque uno diría, pues mínimo sería de los nombres el que en la lista alfabética estuviera primero. Así que este empieza con B, con A o con E con D, pues este sería el mínimo en términos de que es el primero alfabéticamente hablando. Así que nos devuelve el min de nombres, nos devuelve AND, no hay ningún problema con que sea una lista de cadenas de caracteres o strings. Acá entonces tenemos la función max que es built-in, ¿no? También, y que nos devuelve, contrario a min, nos devuelve el dato mayor de una lista. Por ejemplo, tiene un solo argumento que es la lista. Veamos, por ejemplo, datos 78.0, 82.080 y buscamos el max, pues el mayor es 82 y no hay ningún problema con eso. También podemos aplicarla a listas que no sean numéricas, sino que sean listas de cadenas de caracteres, como esta que está aquí, ¿no? Fíjense que tenemos 4 nombres, ¿sí? Y si pudiéramos el máximo de esos nombres, pues sería el nombre mayor, alfabéticamente hablando, que sería Eric y nos devuelve Eric. De nuevo, no hay ningún problema con buscar el max de una lista de cadenas de caracteres. Esta función sorted, fíjense que tenemos un método sort, pero esta función sorted es una función built-in que devuelve una copia de la lista ordenada. Fíjense que es una copia, así que tiene un argumento que es la lista, pero no ordena in situ como el método sort, sino que genera una nueva lista y la lista original no se altera. El método sort sí alteraba la lista original. Veamos. Tenemos esta lista de datos, no importa que se repitan, y hacemos orden igual a sorted de datos. En otras palabras, ordenamos datos en una nueva lista que es orden, que va a ser la lista ordenada. Así que orden ahora será 1, 2, 3, 3, 4, 5. Y fíjense que hay datos, que era la lista original, se quedó idéntica. Así que esta función no es como el método sort que ordena in situ. Esto genera una copia ordenada y la lista original la conservamos. También podemos usar la función sort con listas de nombres, como estas que están aquí. Bien, estos son nuestros nombres. Si indicamos sorted nombres orden, o sea, se lo asignamos una variable. Si no se lo asignamos una variable, pues lo devuelve, pero se pierde aquí. Entonces tenemos que orden queda en orden alfabético de menor a mayor, o sea, en orden alfabético ascendente, que sería Ann, Bill, Dave y Eric. Y aquí están Ann, Bill, Dave y Eric. Y fíjense que si desplegamos nombres, que era la lista original, mantiene su orden. Así que este sorted crea una nueva lista y la original permanece. Ahora, al igual que hicimos con el método sort, usted dice, caramba, a lo mejor yo quisiera ordenar, pero en orden descendente, es decir, de mayor a menor. Aquí tenemos nuevamente nuestra lista y aquí la tenemos, y entonces decimos sorted, y ahora aquí ponemos dos cosas. Vamos a poner primero que, fíjense que aquí va a haber dos argumentos. Primero, la lista que queremos ordenar, que es datos, y segundo, el comentario, no es comentario, sino el indicador de reverse igual a true. Quiere decir que vamos a ordenar en reversa. Muy bien, aquí imprimimos descend y tenemos 5, 4, 3, 3, 2, 1. Fíjense que surgió, se ordenó en orden descendente
y la lista original queda idéntica. Recuerden que esto no cambia la lista original, la que cambia es la que recibe. Muy bien, así que veamos que funciona en orden descendente. Hagamos lo mismo, pero esta vez usando sorted, la función sorted, pero para nombres en lugar de números. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra lista de nombres y hacemos sorted. Recuerden que van a tener dos argumentos. Primero el nombre de la lista que usted quiere ordenar y reverse igual a true. Aquí le he llamado orden, pero la lista que recibe la lista ordenada puede tener cualquier nombre, no tiene que llamarse así, ¿no? Así que ahora desplegamos orden y va a ir en orden descendente, es decir, de Eric, Dave, Bill, Ann, al revés, alfabéticamente hablando. ¿Bien? Y fíjense que el nombre permanece igual que la original, Bill, Ann, Eric y Dave. Muy bien. Seguimos, entonces ya estamos terminando. Vamos a repasar. Hemos visto que hay tres maneras de procesar listas. Hay métodos que vimos anteriormente, hay funciones que acabamos de ver y hay operadores que estamos por ver. Las funciones que vimos, que son built-in, son las funciones length, que nos da la longitud de los datos, la suma de los datos, sum, min, el dato más pequeño, max, o elemento, debo decir, el más grande, y sorted ordena, pero no sin cambiar la lista original. Muy bien, hasta aquí este video.